Segunda semana de septiembre. Estamos aquí con ustedes, llenos de ilusión, llenos de alegría, como siempre. El leer es un placer. El programa cultural que hacemos en Telemiño, que lo plasmamos en realidad en entrevistas que formulamos en los locales del liceo de nuestra ciudad, que es el centro de más prestigio cultural de la ciudad de Las Burgas, y que ustedes pueden ver a través de la señal de Telemiño, que últimamente es un primor, y también en el canal 133 de Red Televisión, y poniendo, si se van por ahí de viaje, aquello de telemino.com. Comenzamos con el programa. Pues venga, vamos a saber cuáles son los libros novedad de esta ocasión. Como primera recomendación para esta semana vamos a recomendar esta edición de A Esmorga del 50 aniversario de su publicación, que está ilustrado por Diego Estevo y inicia la colección de Galaxia, la colección Xoán Ledo. Entonces es una obra editada por supuesto en Galaxia. De Reyes Monforte, Las postales del Este, que está publicado en Plaza Janés. A propósito de nada, de Woody Allen, que es su autobiografía y está publicada en Alianza Editorial. Bueno, pues ya llega el momento de comenzar el desfile de invitados de hoy y tengo mucho gusto en presentaros a ustedes a un periodista joven, pero con una fecunda vida profesional, porque son 18 los libros que ha publicado hasta este momento. Empezó pues, con 18, 19 años, concretamente el año 93, con una publicación que se titula Música en la Vila de Celanova, y después estos 18 que están aquí escritos y enumerados, yo no voy a leerlos todos, pero sí los dos últimos. Uno de ellos que ha tenido la gentileza de traérmelo y de regalármelo, que es En el país de las setas, un reino de virtudes desconocidas. Y luego después otro, que también él me subraya entre su producción, que tiene la curiosidad de que la narración ha sido realmente de las pocas veces que un escritor puede narrar en primera persona unos acontecimientos que ha vivido. ¿Se acuerdan ustedes de un barco que tenía un comandante o un capitán? El capitán, porque yo el comandante, no sé si era comandante o capitán, porque mi terminología marítima no es exactamente de premio extraordinario, pero en fin, el que mandaba en el barco, el que según las normas tiene que abandonar el barco el último, de repente se apeó casi en marcha y fue con el barco aquel italiano que se llamaba exactamente el Costa Concordia, y se quedó en la soledad sin Concordia, porque me supongo que habría un gran nerviosismo a bordo. Bueno, he contado muchas cosas de él y repito, su nombre es Alejandro Mínguez. Alejandro ha nacido en el centro de la ciudad de Orense, en el Parque de San Lázaro, y para mí es un placer darle las gracias por su presencia aquí y felicitarle por su trabajo y preguntarle cosas. ¿Cómo te iniciaste en el mundo del periodismo? El placer es mío, eso ante todo. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me gustaba contar historias. Ya desde el colegio, yo recuerdo perfectamente trabajar con los periódicos ya siendo un niño y recuerdo los clásicos periódicos escolares que se hacen y que yo pues bueno, empecé a escribir ya en aquel momento, o sea, realmente a una edad francamente precoz, ¿no? Y nunca pretendí más que contar historias y contar cosas que pasaban o que me llegaban a mí, ¿no? Y bueno, y la vida me ha llevado pues eso, a tener pues una serie de publicaciones con mayor o menor acierto sobre distintas temáticas en las que narro pues desde una de mis pasiones, que son las setas, hasta, como bien comentabas antes, pues un suceso trágico en el que casi pierdo la vida, que fueron las últimas horas del Costa Concordia, de aquel famoso barco que efectivamente el capitán no hizo gala
a lo que debiera y se apeó el primero en vez de esperar a que todos estuviésemos a salvo. Sí, porque es que de verdad, yo imagino, y en el fondo la tragedia, vamos, se palpa simplemente pensando, pero también, como es muy italiano todo, ese tono un poco de cosa extraña. Además, el commendatore, ¿qué cosa pasa? Que el que tiene que responder de la salud y de la vida de los pasajeros se marcha y dice que es mejor. ¿Cómo os quedasteis? ¿Qué sentisteis en aquellos momentos los...? Bueno, fue un desconcierto absoluto. Realmente yo narro en el libro un poco la fase previa a ese viaje y cuento también un poquito lo que pasa a continuación, ¿no? Pero lógicamente el núcleo del texto está conformado por las horas, sobre todo las 3 horas que duró nuestro rescate, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde el momento en el que el barco choca con una enorme roca y abre una brecha en el casco de 70 metros. ¿De cuánto? De 70 metros. Madre mía. Pensemos que era un buque muy grande, tenía 300 y pico metros de largo. Sí, entonces, bueno, el capitán era perfectamente consciente desde el minuto 1 de la gravedad del asunto, con lo cual si bajó, él dice que se cayó en una barca y llegó a tierra, bueno, es una excusa muy peregrina, fue porque él quiso, ¿no? Y bueno, nosotros estuvimos, pues eso, 3 horas, hablo en plural porque estaba con mi mujer, y esas 3 horas, pues lo único que puedo decir, y que está reflejado en el libro, lógicamente, es que nos despedimos. O sea, nosotros llegamos a despedirnos porque pensamos que no salíamos con vida del barco. Fallecieron 33 personas. Lógicamente es una cantidad pequeña en relación al número de pasajeros y de tripulación que iba, pero podíamos haber muerto la mitad o más tranquilamente si se hubiese producido solo un poquito. Pero el barco, y perdón que te interrumpa, ¿quedó pegado a la costa o se separó de la costa? El barco estaba muy próximo a la costa. Lo que pasa es que era de noche y nosotros tampoco lo sabíamos. Veíamos luces, se veían luces, pero no éramos capaces de evaluar la distancia. Exactamente, ¿no? Realmente estaba muy cerca. Hubo quien fue a nado, hubo quien se lanzó al mar y fue a nado hasta la isla del Giglio, que era donde estábamos en las inmediaciones, ¿no? Pero bueno, claro, es un desconcierto porque las instrucciones eran confusas, porque en principio hablaban de una avería eléctrica cuando sabían que se estaba llenando el barco de agua, ¿no? Y se estaba escorando hacia un lado y después se escoró hacia el otro. Por lo tanto, bueno, fue una gran mentira, ¿no? Y a mí me apetecía mucho que, bueno, que quedase escrito. Es una crónica, es un ensayo muy rápido de leer, además, que decir, es fundamentalmente esas 3 horas y después, pues, bueno, las consecuencias que hubo a posteriori de ese trágico viaje, ¿no? Evidentemente, lo peor fue para las personas que fallecieron y para los familiares de esas personas. ¿Cuántos muertos hubo? 33. ¿33 muertos? 33, sí. Y podría haber, digo, muchos más, ¿no? Pero bueno, al final a todos nos cambió un poco la vida, ¿no? A los 3.400 pasajeros y a los 3.400 y 1.000 y pico de tripulación. Sí, es que era un magno buque, era un barco enorme, que quedó al final, pues como todo el mundo tendrá en la retina, acostado, ¿no? Tumbado sobre el lecho marino, y finalmente, pues bueno, lo desmontaron y se lo desguazaron, ¿no? Se lo ¿En qué año fue concretamente? Pues esto fue en el año 2012. El 2012, sí, hace 8 años ya. Sí, Pasa el tiempo. hace 9 años, sí. ¿Y a los pasajeros os resarcieron de alguna manera? Sí, la verdad es que sí. Hubo varios juicios y distintos frentes, pero a nosotros, en nuestro caso, sí que nos pagaron lo que correspondía y a lo mejor algo más porque tampoco quisieron llegar a juicio. Ajá. Una historia... Pues, una historia realmente para no dormir, como las que hacía Narciso Áñez Serrador, sí, hace muchos años en la televisión. Pues yo me acuerdo que lo seguimos con mucha atención, mucha gente, y a mí que el mar me atrae mucho. Yo no he hecho más que un viaje en barco que fue desde Valencia hasta Palma de Mallorca. El resto he volado siempre, el avión he volado muchísimo. Cuando hacía 300 millones, pues me acuerdo que la gente me decía, ¿dónde vas? Y digo, pues a Argentina. Oye, pues ¿por qué no te acercas a Nueva York? Pero, oye, por favor, un momento. De Buenos Aires a Nueva York hay más distancia que de Buenos Aires a Madrid. O sea, que, por favor, que no es acercarme a la casa de al lado, ¿no? Pero en avión nunca he tenido, gracias a Dios, ningún percance. Siempre he hecho vuelos muy felices y muy... Bueno, los accidentes marítimos no son frecuentes, claro, pero a mí me tocó. Te tocó. ¿Y te has dejado alguna secuela?
No, realmente no. Quiero decir, en los días posteriores sí que es cierto que analizas y que ves las cosas de otra manera, pero bueno, al final no pasó nada grave, no fue más allá, y entonces yo creo que al final volvemos a nuestra rutina y a nuestra vida normal. Bueno, me voy a permitir hacerte una pregunta muy tópica, porque a los padres de muchas criaturas siempre les suelen preguntar: oye, de tus hijos, ¿cuál es el que más quieres, el que más te agrada? Pues yo te voy a preguntar, de toda esta producción de 18 libros, ¿de cuál te encuentras tú más identificado? ¿Con cuál? ¿Cuál te hace más feliz y con más orgullo llevas la firma tuya? Es verdad que es una pregunta difícil, porque todos tienen un trabajo, un esfuerzo. No, lo que es difícil es la contestación. La sí. pregunta, perdóname, a lo mejor es vulgar, tal vez. Pero este que tienes aquí, yo estoy especialmente satisfecho de él. Es un libro que no existe nada similar y que rompió un poco en el momento de su publicación, con lo cual, pues bueno, a mí me dio una satisfacción especial verlo publicado. Y ahora mismo está en proceso su traducción al portugués para publicarlo en Portugal, con lo cual en El País de las Setas, que no deja de ser pues una reivindicación de alguna manera del papel de este mundo, del mundo fungi, del mundo de los hongos, que reclama su papel en la sociedad actual, ¿no? Porque en los medios de comunicación, por desgracia, muchas veces las setas solo ocupan los titulares de los sucesos, cuando hay una intoxicación, una muerte incluso, ¿no? Todos sabemos que hay setas que son comestibles y setas que no son comestibles. Y yo pretendía también reivindicar el papel divulgativo, ¿no? En los medios de comunicación, evidentemente, muchas veces, y hablo en primera persona porque he trabajado muchos años en distintos medios de comunicación, vamos al titular más llamativo, al que vende más, al que es más fácil muchas veces, y no reparamos en la divulgación que también es necesaria para enseñar, somos un canal que llega a mucha gente, ¿no? Y con este libro yo pretendía, pues eso, poner a las setas un poco en el papel que se merecen, ¿no? Destacar sus virtudes, por eso el subtítulo es Un reino de virtudes desconocidas, porque muchas veces no sabemos algunas curiosidades y particularidades que tienen las setas que llaman la atención, ¿no? Hay muchas setas que son medicinales, muchos fármacos, sí, claro, de los que consumimos, sí, sí, tienen principios activos que son de hongos, son de setas. El consumo regular de setas en una dieta equilibrada es beneficioso para el cuerpo humano y también muchas veces pasa desapercibido. El ser vivo más grande que hay en el mundo es un hongo y el más viejo también. Bueno, pues no dejan de ser otras curiosidades que a veces pues no reparamos en ellas. Y por eso estoy especialmente satisfecho de esta publicación, porque... Pues gracias por habérmelo regalado y te prometo que te daré mi opinión en cuanto lo lea. Bueno, pues muchas gracias. Don Alejandro Míguez, gracias por haber venido al programa, me alegro mucho de haberte conocido, sabía de tu larga trascendencia y ejecutoria profesional, pero ha sido un placer conocerte. El placer ha sido mío. Concretamente en un programa que se llama Leer es un placer. Conocerte también ha sido un placer. Seguimos en el programa. Como libros más vendidos de estos días, de Elena Tur, Mala Sangre, publicado en Plaza Janés, Las hijas de una nueva era, de Carmen Cor, publicadas en Plaza Janés también, y de la trilogía que teníamos del Sinsajo y Juegos del Hambre, La balada de los pájaros, cantores y serpientes, de Susan Collins. En un programa pasado hablamos de un tema científico a través de una conversación muy grata con Inmaculada Franco Matilla. Nos habló de una compañera suya que la acompañaba a ella en esos momentos cuando vinimos aquí, pero nosotros no podemos grabar una entrevista simultánea con dos personas en este lugar porque en el estudio sí, pero aquí no. Y entonces la citamos para grabarla para el programa siguiente, y el programa siguiente es este de hoy. La persona que vino con Inmaculada es Sidonia Martínez Suárez, es compañera de trabajo, es profesora en una facultad aquí en la ciudad de Orense, en la Universidad de Vigo. Y le doy primero la bienvenida y las gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos. Me explique exactamente cuál es su función, cuál es su trabajo y cuáles son sus opiniones sobre el leer, que es lo que yo trato en este programa. El leer es un placer, digo.
y me gustaría que usted me lo ratificara. Pues yo soy profesora titular en el área de tecnología de los alimentos, como señaló mi compañera, aquí en la Facultad de Ciencias de Orense. Y nosotros trabajamos principalmente con literatura científica, aunque eso no quiere decir que no nos guste otra literatura, pero es con lo que más trabajamos y es la parte final de nuestro trabajo de investigación. La labor principal es el trabajo de investigación. Y fruto de ese trabajo de investigación es la publicación en revistas profesionales y técnicas de esos estudios. Se trata de dar a conocer pues, todo lo que se ha generado durante esa investigación a la sociedad. Y la forma es en forma de artículos, libros, notas de prensa. Bueno, y digamos que esa función, ese trabajo realmente meritorio de escribir sobre temas que al vulgo, a la sociedad en general, le vienen un poco lejanas. Es laborioso, es laborioso porque normalmente se valora que ese trabajo se publique en revistas que tienen alto impacto a nivel internacional. Entonces, pues hay que escribirlos en inglés con una calidad científica pues contrastada y sí que es laborioso. Sí, claro, porque no es lo mismo que la persona que empieza a escribir por las buenas y no importa más que tenga una calidad literaria, pero cuando se habla de una cosa científica... Escribimos a veces para divulgar toda esta investigación también a la sociedad. Tenemos algún libro pues para que en español, para que se conozca nuestro trabajo científico también, que es importante. ¿El organismo en el que trabaja usted concretamente es el mismo en el que trabaja Inmaculada? Sí, en la Universidad de Vigo, aquí en la Facultad de Ciencias de Orense. Aquí en Orense. Sí. ¿Nunca ha tenido usted la tentación de escribir alguna poesía o algún relato corto o algo, o no? A mí me gusta, por ejemplo, cuando escribimos sobre algún tema científico, pues conocer la historia, por ejemplo, de un producto gallego, cuál es su historia, la base de su cultivo, cuál es su uso tradicional y plasmar pues toda esa historia también en la publicación científica. Yo creo que es importante y que también es una forma de atraer a la gente a leer ese trabajo. Porque vulgarizar un poco lo científico, sin perder la rectitud y la verdad, el fundamento que trata en cada trabajo, pues si se consigue de alguna forma darle, voy a decir poesía, por decir algún acercamiento a la vulgaridad. Sí, perdónenme a la veces expresión. También la poesía puede atraer pues hacia todo este conocimiento. Y sí, es muy difícil hacer poesía con el CLH o con el SO4, con el clorhídrico, con el sulfúrico, explicar esos ácidos y hacer... Pero bueno, se puede imaginar hacer una historia de un crimen o de una historia de amor. Al trabajar con alimentos a veces pues es fácil también relacionar esos productos con el medio y poder hacer un poco de poesía también. Bueno, y le voy a hacer una pregunta que no le hice a su compañera, porque no tenía ni idea en ese momento, y después de hablar con ella me cautivó mucho porque me explicó cosas y ahora sí me atrevo a hacérsela. Concretamente, ¿usted cree que el momento científico de las universidades españolas en estos temas está a nivel internacional? ¿Vamos muy retrasados? ¿Podemos estar orgullosos del trabajo? Yo creo que la Universidad Española ocupa un lugar importante a nivel mundial y desde el punto de vista de la literatura científica pues está produciendo bastantes publicaciones que tienen un impacto internacional pues muy importante. Y de todos los trabajos científicos que ha hecho usted, ¿tiene alguno que le parezca singular o que le gustaría resaltar o no, o son tan científicos que no tienen poesía? Los últimos trabajos que han sido sobre berza gallega y grelo, como mi compañera señaló,
pues yo creo que son importantes y también para Galicia, porque al ser un producto tradicional potencian y los dan a conocer fuera de la comunidad, que a veces estos productos son poco conocidos y tienen un valor nutritivo y cultural muy importante. Entonces, darlos a conocer fuera de nuestras fronteras me parece pues algo básico. Si aparte del trabajo eso le produce la felicidad de hacer algo interesante, pues no le tengo más que decir una frase que normalmente tiene carácter religioso, pero que amén, que quiere decir así sea. Sí. Muchas gracias por haber venido. Gracias a usted, Sidonia, y le deseo toda clase de éxito, tanto profesionales Muchas como gracias. personales. Muchas gracias. Continuamos con Leer es un placer. Como álbum recomendado para jóvenes y para niños, el Atlas de las ciudades. Es un paseo por ciudades del mundo, pero adaptado a niños. Roma, Venecia, Budapest, Berlín y Ciudad de México serían unos de las ciudades que se visitan y en las que hace una descripción adaptada para los niños y con unos dibujos pues tremendamente ilustrativos de cada una de las ciudades de las que se habla. El tiempo vuela, ya estamos en la segunda semana de septiembre. Felices todos aquellos que lo sean y los que no lo sean, por favor que procuren serlo. Leer es un placer, el programa que produce Telemiño, lo hacemos desde los locales del Liceo de Orense, la institución cultural de más prestigio de la ciudad. Lo emitimos a través de la señal de Telemiño, lo pueden ustedes también ver en el canal 133 de R Televisión, y si se van de viajes, como siempre les digo, y soy un poco pesado, poniendo en el ordenador o en el teléfono telemino.com y allí estaremos. Gracias por la atención que nos prestan. No olviden a sus amigos, a sus familiares, a sus hijos, recuérdenle que leer es un placer.